Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que hayan pasado un fin de semana excelente y gracias por volver a Graneros de José. Bueno, hoy es día 20 de octubre del 2025 y ahora aquí en el País Vasco son en España las 5:30 de la tarde. Anunciarles como siempre el vídeo que haremos Dios mediante para el miércoles próximo. Retomaremos Deuteronomio, segunda ley, discurso quinto del doctor Stephen Jones y vamos a continuar con el tema de los testigos. Capítulo 21, más sobre los testigos, el testimonio en el matrimonio. Vamos a ver que eso también de los testigos se aplica en el matrimonio y cómo el marido y la mujer están llamados a ser testigos mutuamente el uno del otro. También veremos los testigos independientes. El doble testigo proporciona el tiempo, en el tiempo que la cosa, por ejemplo, cuando el Señor le habló a José y le dio 2 sueños, el segundo sueño pues es el que proporciona el tiempo. Estos son cosas muy útiles para aprender a escuchar la voz de Dios y saber cuándo a veces el Señor nos habla, pero todavía quedan cosas sin clarificar, entonces tenemos que esperar ese segundo o tercer testigo. El segundo fija el tiempo y el tercero suele ser clarificador. El siguiente, las leyes alimentarias y el doble testigo. Las leyes alimentarias y el doble testigo, ya saben, lo de la pezuña hendida y de las escamas y todo eso que ya hemos estudiado. Y bueno, también veremos el capítulo 22 que habla de los falsos testigos, qué tipo de castigo tenían o se les condenaba a los dobles testigos, a los testigos, falsos. Israel como testigo de Dios, los testigos maliciosos del Salmo 35, los falsos testigos que testificaron contra Jesús, dando testimonio de Jesucristo, dando testimonio con nuestras vidas, y eso es todo. Eso es lo que veremos el próximo miércoles, Dios mediante. Bueno. Bien, y dicho esto, pues nos vamos a lo que tenemos para hoy. Que es retomar el libro Reflexiones acampados en Gilgal 3, uno de mis libros. Ya saben que es un libro que pueden descargar gratuitamente en cualquiera de nuestros blogs: Finisterre al borde del Jordán, Tabernáculos, Último Gran Avivamiento y Graneros de José. Y también lo pueden encontrar en Amazon en versión Kindle y en versión tapa blanda a precios módicos, si alguno lo quiere tener físicamente. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema. Ya saben que estos artículos, pues los que estamos viendo últimamente, coincidieron con el tiempo de la pandemia famosa, y en concreto hoy vamos a ver disfrutando el esperpento de las mascarillas en vivo e indirecto. Fue a raíz de una situación que nos pasó a mi esposa y a mí con el tema ese, y vamos a ver un poquito. Fue un artículo un poco esperpéntico, ¿no? O satírico, de esta gente que se ponían, como ven ahí en la foto, algunos hasta mascarillas hasta para nadar en la piscina. Algo increíble, ¿no? Bueno, 10 de septiembre del 2020. Hace unos días cenaba con mi esposa en un restaurante con motivo de nuestro aniversario y asistimos a una representación teatral improvisada, gratuita y sin haberlo solicitado. Escogimos una mesa en el exterior, nos quitamos el bozal,
al momento de sentarnos, sin que nadie se entere. En aquel entonces los usábamos, aunque siempre con la antena detectora de humos, es decir, con la pituta fuera del mismo. Un poco más adelante decidimos no usarla en la calle y a mí en concreto me multaron 2 veces. Hoy a la hora de esta grabación todavía nadie me las ha reclamado. ¿Verdad que en un principio la palmera la primera semana, pues lógicamente a todos nos sorprendió y nos engañaron, ¿no? Y veníamos del súper y limpiábamos los alimentos como aconsejaba y tal. Pero yo enseguida me empecé a dar cuenta de que esto era un camelo, ¿no? Y especialmente el tema de las mascarillas a mí me pareció que era un sigilo. De hecho, escribí un artículo al respecto, porque con eso, llevar todos a todas las personas, con eso es una manera de instilar el medio, y un sigilo no se sabe, es que es una ventana a través de la cual el diablo puede operar y llevar ese miedo a la gente que lo usa, ¿no? Y que se somete a eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, queda uno sometido al miedo y controlado por ese espíritu de temor. Bueno, entonces, al principio yo, pues me las ponía lógicamente en la calle nos la poníamos, pero yo siempre dejaba la nariz fuera, ¿no? Llegó un momento que el Señor me redarguía de pecado en el sentido de usarlo, ¿no? Y de hacer frente a eso, porque se veía muy claramente que eso era una orden que no tenía ningún sentido y que estaba persiguiendo fines que mejor no nombrarlos, no calificarlos, ¿no? Entonces yo pues ya decidí no usarlo y de hecho me multaron 2 veces. La primera, incluso yo les grabé a los policías porque llevaba encendido el teléfono y los estuve grabando y me llegó una multa a casa, me llegó la denuncia y la recurrí y jamás me llegó la multa ni jamás me contestaron. Y después otra vez fue también otros policías también municipales que nos pararon y me tomaron, como yo iba con él, sin la mascarilla, pues me tomaron el nombre y no sé qué, dijeron que me iban a multar, pero jamás llegó ni siquiera, esa denuncia en concreto ni siquiera me la notificaron, así que hasta hoy, ¿no? Bueno, al poco rato llegaron 2 parejas y se ubicaron a nuestra derecha en ese restaurante. Los 2 hombres se quitaron el bozal muy poco después de sentarse, pero sus cívicas y respetuosas parejas cumplieron con su heroico deber y no se la quitaron hasta pasados unos 20 minutos, transcurridos los cuales una de ellas, debiendo sentir ya su conciencia cívica suficientemente satisfecha o cumplimentada, y debiendo haber acordado con los pululantes microscópicos bichos que después de eso ya no podían picarla, pues se había portado bien, se la quitó. Su amiga, queriendo ganarla en tal competencia de civismo, aguantó un poco más, pero al final sucumbió también, tal vez pensando que no podría comer como debiera con ella puesta. Debió creer, después de su heroico y estoico acto de sumisión a las autoridades plandémicas, que los bichos a su servicio habían quedado suficientemente cumplimentados y decidieron irse con sus picoteos a otra parte. Mi esposa y yo no sabemos bien cómo, pero salimos de allá sin contaminarnos, aunque todavía nos preguntamos qué sería de esos 4 amigos, ¿quedarían fulminados o no? Lamentablemente, esto es lo que pasa todo el tiempo en todas partes y nadie parece percatarse de tamaña farsa pantomímica. Genialidades made in Spain. In Spain. Bueno. Y otro artículo relacionado con eso, porque este era muy corto y vamos a meter 2. Tiemblen jueces y demás prevaricadores. Nuremberg 2 puede estar a la puerta. Este es el cartel de la película Vencedores o Vencidos, con la que se anuncia Spencer Tracy, Bart Lancaster, Richard Widmar, Marianne Dietrich, Maximilian Schell, Judy Garland y Montgomery. El 16 de septiembre del 2020. En 1948, 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, 4 jueces cómplices de la política nazi de esterilización y limpieza étnica van a ser juzgados en Nuremberg sobre Dan Haywood, Spencer Tracy, que era el juez al que representaba Spencer Tracy, un juez norteamericano retirado
recae la importante responsabilidad de presidir este juicio contra los crímenes de guerra nazis. Reseña, ese es lo que les acabo de leer, la reseña de la película Vencedores o Vencidos en Amazon. Hace unos días disfruté junto a mi esposa Piedad la joya cinematográfica Vencedores o Vencidos, un peliculón de los de antes basado en el juicio de Nuremberg, precisamente a los jueces del régimen nazi. Durante la película no podía dejar de recordar lo que está ocurriendo en España con el gobierno socialcomunista y los jueces, clérigos, médicos, policías, militares, medios vendidos, etcétera, que secundan sus prevaricaciones, especialmente con la pandemia. También en el tremendo daño que infligen los globalistas al mundo en general. Me llamaron mucho la atención las dos escenas finales, primeramente entre Spencer Tracy y el abogado defensor del señor Janin, el principal de los jueces juzgados. El defensor, este es el breve diálogo, el defensor, le apuesto a que los reos que ha condenado a cadena perpetua dentro de 5 años estarán en libertad. Responde el juez Tracy, lo que usted dice puede muy bien suceder. Es lógico en vista de la época en que vivimos, pero ser lógico no significa ser justo, y no hay nada en la tierra que pueda hacerlo justo. Esto es lo mismo que las cosas que antes, que los pecados, que ahora que son pecados, pero como son legales, pues parece que dejan de ser pecados, pero no. El que los pecados se legalicen no hace que la definición bíblica del pecado cambie. En segundo lugar, la escena entre el reo Janin, que es Bar Lancaster, y el juez más importante entre los condenados, que estaba arrepentido de sus crímenes y durante el juicio se acusó a sí mismo en lugar de defenderse. Y Tracy, el juez presidente del tribunal, dice, Janin Lancaster, que es el reo, el acusado, que también era un juez alemán. Dice, su veredicto será criticado, pero al menos sepa que cuenta con el respeto de uno de los reos que condenó. Su veredicto fue justo. La razón por la que le mandé llamar a aquella pobre gente, a aquellos millones de personas, jamás supuse que se iba a llegar a ello. Debe creerme, debe usted creerme. Estaba arrepentido. Él se acusó a sí mismo y todo, ¿no? El juez Tracy, señor Janin, se llegó a eso la primera vez que usted condenó a muerte a un hombre sabiendo que era inocente. Termino hoy con unas pocas palabras del comentario de Isaías de hoy del doctor Stephen Jones. Dice el 22. Isaías, no sé qué capítulo. El versículo 22 es el que se sienta sobre el círculo, que la palabra es chung, que quiere decir arco o bóveda del cielo. Él es el que se sienta sobre el círculo de la tierra y sus habitantes son como saltamontes, quien extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para habitar. Él es quien reduce a nada a los gobernantes. ¿Quién hace insignificantes a los jueces de la tierra? La insignificantes es la palabra tohu, que es sin forma, sin sentido. Cuando se dice cuando la tierra estaba desordenada y vacía. El cielo es como una bóveda que cubre la tierra, comenta el Stephen Jones, como una cortina y como una tienda sobre nosotros. Los hombres son muy pequeños, como los saltamontes o langostas. La Escritura compara a los hombres con los saltamontes cuando enfatiza la pequeñez de los hombres en comparación con el Dios del cielo. Vea Números 13:33. Así que Dios es muy grande y el hombre muy pequeño, y reduce a nada a los gobernantes. Incluso si se consideran grandes y poderosos los jueces de la tierra, que han sido designados para juzgar al pueblo con justicia, se reducen a la falta de forma. Isaías usa el término tohu, que se encuentra en Génesis 1:2, y nos dice que la tierra se volvió informe o desordenada. Su objetivo es mostrar que así como Dios hace que los gobernantes de la tierra sean irrelevantes, también hace que los veredictos de los jueces carezcan de sentido. Sus decisiones, dictados y veredictos no tienen poder para resistir la voluntad de Dios. Este texto de Isaías es una declaración de la soberanía de Dios que anula el libre albedrío, entre comillas, que los hombres se suponen que tienen. Y al que sea partidario del libre albedrío, yo le recuerdo que le invito a que me digan qué libre albedrío tuvo Pablo cuando fue derrocado o
descabalgado del caballo, ¿verdad? Y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Rendido, ¿no? O a Jonás, cuando el Señor hizo que lo echaran al mar, pero ahí lo recogió el gran pez y lo vomitó en la playa allí donde no quería ir. Que le pregunten a Jonás y a Pablo a ver qué fue de su libre albedrío. Y a continuación, aquí había un artículo relacionado que parece ser que lo he quitado. Lo quité. O será de gobiernos, malos gestores o malas personas, que será lo que veremos para el próximo día. Uno dice que son malos, y no, son muy buenos haciendo el mal, que es diferente. Es decir, no es que sean malos gestores o malas personas simplemente, sí, malas personas sí, pero no malos gestores. Ellos gestionan muy bien el mal, porque sirven al diablo, ¿verdad? Bueno, pues eso es todo lo que teníamos para hoy. Vámonos sin más a orar, como siempre, pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que todavía esa gente que sigue engañada les despierte, se den cuenta del ridículo que hacen. Hay incluso algunos que todavía hoy llevan la mascarilla por la calle, todavía aterrorizados, y además hay algunos que la llevan por aquí y con la nariz fuera como si respirar por la nariz no se contaminaran, pero por la boca sí. Es tremendo, ¿no? La ceguera y la ignorancia de la gente. Que Dios nos tenga misericordia. Bueno, Padre, pedid que descorras el velo también entre los cristianos, que la inmensa mayoría de ellos sucumbió y todavía se sigue creyendo en que aquello realmente fue algo que no estaba preparado y dirigido por los políticos, para que abra sus ojos, Señor, y se arrepientan y despierten. Y también que corras ese velo de Pentecostés, que les quites el miedo a la gente a someterse al bautismo de fuego y que se atrevan a cruzar ese velo, que no se asusten por los gigantes, por lo que les espera al otro lado, sino que les des un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que contrarreste ese espíritu de temor. Bueno, queridos amigos y hermanos, sin más, solo nos queda emplazarles para el miércoles entonces, y pues mientras eso, pásenlo bien.